Les doy la bienvenida a este tutorial sobre cómo hacer mediciones de valores en ORCAD, tanto de voltaje, corriente, potencia y otros valores que utilizamos en los circuitos eléctricos. Pues, en primera instancia, nosotros sabemos que existen varias mediciones que nosotros podemos hacer en lo que es tanto corriente continua, que serían los valores medios, promedios o de corriente directa o corriente continua, que se le suele llamar, que son los elementos que cumplen la formulación de corriente continua, que sería 1 sobre el periodo de una integral en el periodo de la señal de voltaje. Ojo que los valores promedios, medios o de corriente continua que nosotros utilizamos se puede sacar también de una señal sinoidal. ¿Sí? Es una operación matemática nada más. Sin embargo, pues estos valores tienen más relevancia en señales de corriente directa. Para la parte de corriente alterna, se suele utilizar mucho lo que se le conoce como los valores de la raíz media cuadrática o los valores RMS, que también se le conocen como eficaces o de corriente alterna. ¿Sí? Nuevamente podemos decir que como es una formulación matemática nada más, que sería la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo de 0 a t de la señal de voltaje al cuadrado respecto del tiempo, se podría aplicar también a una señal de corriente continua. Sin embargo, pues sabemos que si sacamos la raíz media cuadrática de un voltaje que es una constante, va a ser la misma constante. ¿Sí? No nos va a dar mucha información en ese caso. Si nosotros aplicamos, en cambio, la formulación de corriente directa o los valores medios a una señal de corriente alterna, nosotros sabemos que si sumamos, porque la integral es una sumatoria sucesiva, si sumamos la parte positiva con la negativa, se eliminará. Eso significa que los valores promedios de una señal que está centrada en el origen, en 0 voltios, es 0. ¿Ok? Entonces, siempre debemos sopesar o ponderar cuál de las dos nomenclaturas o cuál de las dos técnicas vamos a utilizar para poder dar valores. Corriente continua por lo general son valores promedios y corriente alterna por lo general son valores RMS o que también se le conoce como valores eficaces. Dicho esto, vamos a pasar al software de simulación para ver estos conceptos cómo se aplican en un circuito eléctrico. Perfecto, lo que vamos a hacer en primera instancia es a crear un nuevo proyecto que le llamaremos circuito básico. Lo pondremos como PSpice Analog or Mixed AD. Eso quiere decir que vamos a trabajar sobre circuitos analógicos con fuentes de corriente continua y corriente alterna. Empezaremos buscando una dirección que puede ser cualquiera de las que ustedes manejen y le pondré un OK. Esto lo podemos dejar en crear un proyecto en blanco y le ponemos en OK. Una vez que ya tenemos lo que es el esquemático, la parte del esquemático, lo que vamos a hacer es introducir las librerías o seleccionar de las librerías las resistencias, ¿no? Vamos a armar un circuito bastante simple donde tenemos una resistencia. Con la letra del teclado, la R, podemos rotar la resistencia y la vamos a colocar en el esquemático. Posteriormente seleccionaremos una fuente de corriente continua y la ubicaremos también en el esquemático. Lo que estamos haciendo es armando simplemente un circuito de una fuente, un elemento activo que es la fuente y un elemento pasivo que es la resistencia. En la parte derecha nosotros tenemos la tierra. El simulador siempre necesita una tierra, por lo que le vamos a colocar en la parte inferior nuestra tierra, que debemos revisar que sea aquella tierra que dice 0 voltios, ¿no? O la tierra 0. En la parte derecha, en las opciones, nos dice pues el cable de conexión. Vamos a hacer las conexiones del circuito para poder simular.
Vamos a cambiar esto, vamos a poner 12 voltios de corriente continua. Y para hacer la simulación, si nosotros observamos en la parte superior, todavía no está activo los perfiles de simulación. Entonces, lo que vamos a hacer es activar el perfil de simulación. Le vamos a poner análisis DC, por ejemplo. Vamos a crear. Y vamos a ver que se abre esta pantalla, donde tenemos en el dominio del tiempo. Tenemos un análisis de DC, un análisis de AC y un VSPOINT. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de realizar todas las simulaciones es ver si es que los nodos tienen los voltajes y las corrientes de trabajo. Así que lo vamos a seleccionar en la opción que dice VSPOINT. Vamos a dejar por defecto todo y le vamos a poner en OK. Si nosotros observamos en la parte superior ya está activo el perfil de simulación DC y le vamos a poner en Play para que se ejecute la simulación. Esperamos un momento, vemos en esta pantalla que nos dice que la simulación pues no tiene errores. Aquí dice que se ha calculado el VSPOINT, los puntos vías, y que no hay errores. Entonces, perfecto. Podemos cerrar esta pantalla y para activar los datos, pues podemos hacer clic en voltaje y aquí nos saldrán los voltajes de los nodos. Por acá podemos activar la corriente. Aparecerá también lo que es la corriente del circuito. En este caso, como es un circuito o un solo lazo, vamos a tener la misma corriente. Y por acá tenemos la potencia consumida. Sería en la resistencia que estamos utilizando, que es de 1K, 144 milivatios. Y acá en los elementos activos, es que podemos observar, en los elementos activos nosotros tenemos menos 144. El signo negativo lo único que ejemplifica o lo que demuestra es que se está suministrando desde la fuente hacia la resistencia. ¿Ok? Entonces, bastante simple hasta aquí. Pues hemos revisado cómo ver los valores y debemos acotar algo, que estos valores son valores promedios, es decir, valores de corriente continua o valores medios o valores de DC que se le suele conocer, como vimos en las diapositivas anteriores. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros cambiamos la fuente y vamos a trabajar con una fuente de simulación, que es esta fuente VSIM, en donde vamos a tener algunos parámetros, pero ahora ya de corriente alterna? Por ejemplo, el voltaje de offset. En este caso le voy a poner 0 el voltaje de offset. La amplitud, le vamos a poner una amplitud de 12 voltios. La frecuencia de 60 Hz, que es nuestra red eléctrica en el Ecuador. Y acá le vamos a dejar con 0, componente de AC. Perfecto, vamos a volver a simular. Veamos si es que hay algún error. No hay errores. Y fijémonos lo que ha pasado. Todo nos está dando 0. 0 voltios, 0 amperios y 0 vatios. No es que la energía que esté en este circuito sea 0 voltios, perdón, 0 joules o 0 kilovatios hora, si hablamos de unidades de energía eléctrica, ¿no? No estamos diciendo que no estamos consumiendo energía en este circuito, simplemente que estos visualizadores de voltaje, corriente y potencia están hechos para lo que es el análisis de corriente continua. Son valores promedio. Entonces, para sacar lo que son los valores de corriente alterna, nosotros podemos hacer un análisis más gráfico de este circuito, ya que nosotros sabemos que la corriente alterna son ondas senoidales. Entonces, podemos hacer un análisis un poco más gráfico. Entonces, vamos a crear otro perfil de simulación que le vamos a llamar análisis AC, o en algunos casos se le conoce como transitorios o transitorio, un análisis transitorio.
El análisis transitorio no es más que tomar la señal y analizarla en el tiempo. Entonces aquí nosotros podemos configurar el tiempo de simulación. Por ejemplo, le vamos a poner 100 milisegundos, que inicie en 0 segundos la simulación y que el paso sea de 0.1 milis. ¿Por qué le pongo un paso de 0.1 milis? Para que me dé los suficientes puntos para poder visualizar nuestra señal alterna, ¿sí? Vamos a ponerle OK. Y ahora, como estamos trabajando ya en el tiempo, vamos a utilizar, como si fuese en la vida práctica, terminales o sondas que tenemos en la parte superior, ¿no? Aquí nos dice voltaje diferencial, entonces podemos poner el positivo en la parte superior y el negativo en la parte inferior. Como es un solo circuito, nosotros sabemos que si medimos en la resistencia también estamos midiendo en la fuente de alimentación. Entonces lo que vamos a hacer es simular y vemos que ya tenemos aquí nuestra señal sinoidal con todos los puntos en el tiempo y tenemos alrededor de 6 ciclos en esta simulación. ¿Ok? Esto sería el análisis de la onda de voltaje de nuestro sistema. ¿Cómo nosotros incorporamos a este análisis una señal de corriente? Entonces vamos a mantener estos indicadores. Ya les voy a mostrar cómo hacer más grande o más pequeña las señales. Sin embargo, pues nosotros podemos poner en la opción de marcador de corriente y le damos clic en esta parte, ¿sí? Por donde entra la circulación de corriente de mi circuito. Voy a quitar estos marcadores de corriente continua porque no me está dando mucha información, ¿no? Sabemos que el valor promedio de una señal sinoidal es 0, ya sea en voltaje, en corriente y en potencia. Ahora vemos que el indicador está colocado, mandamos a correr y podemos observar que apareció otra señal en la parte inferior. Entonces, con el zoom es seleccionar y verificar cómo estaría nuestra señal. Entonces aquí está nuestra señal sinoidal. Podemos hacer un poquito más grande para que se observe, fíjense, de la corriente. Ahora, con esta opción volvemos al zoom original. Les decía que muchas veces nosotros necesitamos amplificar esa señal de corriente. Entonces en la parte inferior nosotros podemos hacer doble clic en la señal de corriente y podemos hacer operaciones matemáticas. No le vamos a cambiar nada, simplemente le vamos a multiplicar por 1000. ¿Sí? Recuerden que la corriente probablemente está en miliamperios. Si multiplico por 1000, pues se hará un poco más grande. Y fíjense, aquí nos salió ya la señal. Si yo multiplico, recuerden que la resistencia del circuito era 1K. Entonces, si yo multiplico la corriente por 1000, estoy diciendo que la gráfica en este momento pues estaría en miliamperios. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta. En este caso coincide, las dos señales están sobremontadas, pero sabemos que la de corriente está en miliamperios y la de voltaje pues estaría en voltios. Ahora, en corriente alterna decíamos que nosotros tenemos valores eficaces de la señal. Entonces, ¿cómo sacamos esos valores eficaces? Ventajosamente, ORCAD tiene la posibilidad de adjuntar trazos que son valores matemáticos y operaciones matemáticas que podemos utilizar. Ahora, lo que vamos a hacer para graficar el valor promedio, la operación matemática del valor promedio en este circuito, es hacer clic en la opción que dice trazo. Si es que nosotros queremos graficar el valor promedio, buscamos la palabra average, que sería promedio en inglés. Al hacer clic, nos aparece ya en la parte inferior en la expresión
que el comando que vamos a trabajar es el promedio. Y acá nosotros obtenemos dos valores en la resistencia. El voltaje en la resistencia nos dice 2.1 y el voltaje en la resistencia 1, 2.2. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener el terminal 1 de la resistencia, significa 2.1, y el 2.2 será el terminal 2. Ahora, veamos cuál es el terminal 1 y cuál es el terminal 2. Entonces, fíjense, cuando yo selecciono la resistencia en el terminal inferior, aparece número 1. Y en la parte superior, vamos a ver si nos permite visualizar. Debe ser porque aquí está el marcador de corriente. Vamos a ver. Entonces ahí, fíjense, nos dice número 2. ¿Ok? Entonces el terminal 1 sería en la parte inferior y el terminal 2 en la parte superior. ¿Sí? Recuerden que rotamos la resistencia, por eso está ubicado de esa manera. Entonces, una vez que sabemos que el terminal 2 está en la parte superior, lo que vamos a hacer es únicamente tomar para el promedio el terminal número 2. Recuerden que es con respecto a tierra. Sin embargo, podemos hacer la operación matemática que sería restarle el terminal 1. ¿Sí? Esta es la diferencia de potenciales, es decir, el voltaje en la resistencia. Podemos dejarle así y vamos a ver que la operación matemática va a ir convergiendo a cero. Recuerden que es una integral. Entonces, conforme pasa los ciclos, la integral, el operador va a ir sacando el promedio, viendo los valores anteriores y sabremos que a la final, pues esto va a converger a cero. El valor promedio de una señal de corriente alterna, si está centrada con respecto al eje de 0 voltios, debería ser 0. ¿Ok? Podemos amplificar o ampliar un poco más lo que es el tiempo de simulación, ponerle hasta 200 milisegundos para ver ese cambio que les menciono, ¿no? Bueno, en este caso vamos a volver a poner que sería el terminal 2 menos el terminal 1. ¿Sí? Entonces por acá, cuando ya está estable el sistema, tiende a 0. Lo mismo sucederá si es que nosotros sacamos el average. El average también es una integral, como vimos en la diapositiva, y lo podemos hacer nuevamente, que sería el terminal 2 menos el terminal 1. ¿Okay? Y aquí ya nos da el valor RMS, que se le conoce también como eficaz o efectivo. ¿Sí? Esto es de forma gráfica, estamos sacando los valores de forma gráfica. Y podemos sacar muchos otros elementos, como los absolutos, los valores pico, y todos, bueno, los valores máximos nos dicen por aquí. Aquí tenemos el max, acá tenemos el mínimo. Y algunas otras operaciones que tiene por defecto este simulador. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vemos el valor que tiene cada punto respecto del tiempo? ¿No? En la parte superior, recordemos, hay un toggle cursor. Si nosotros le hacemos clic con el botón izquierdo, podemos ir moviendo, fíjense. En este momento se está moviendo por la gráfica verde, que es el voltaje de nuestro circuito. Si queremos que se mueva por otra gráfica, como por ejemplo por el average, lo que tenemos que hacer es seleccionar el indicador en la parte inferior, el indicador del voltaje. Y si observamos, pues ya cambió la gráfica. ¿Sí? Ya cambió el cursor a la gráfica del voltaje promedio. Que si le ponemos al final, pues en la parte inferior veremos el cursor en rojo de la gráfica azul, que estaría en 46 mili,
En este caso, pues es un voltaje, así que será 46 milivoltios. Si hacemos clic en el RMS, veremos cuál es el valor RMS de esa señal. Bueno, la ventaja de este simulador es que ya el cursor Y1 nos está dando todos los valores, ¿no? Entonces, fíjense, el valor RMS, que sería la gráfica amarilla, tiene 8.51 voltios en el cursor rojo Y1. ¿Sí? Y de esa manera, pues podemos ir determinando todos los elementos. Recuerden que aquí tenemos valores de voltaje, también tenemos valores de corriente y por acá están las potencias. Eso quiere decir que podemos sacar potencias promedio también y potencias RMS o eficaces. Espero que este video les haya servido para poder sacar los valores de las gráficas, tanto de voltajes, corrientes y potencias, en las distintas formas que tenemos en los circuitos eléctricos, tanto en la parte de corriente continua como los promedios, y en la parte de corriente alterna como son los eficaces o RMS. Nos vemos en el siguiente video.